Muy bien, en este video vamos a ver cómo crear una base de datos en Access así nivel Express, o sea, Flash. Vamos a ver solamente cómo crear la base de datos, cómo crear unas tablas, las llaves primarias, los tipos de campo y algunas consultas por ahí. Es solamente una introducción a Access. Entonces lo primero que vamos a hacer es garantizar que nuestra computadora tiene el paquete de Office de Microsoft. Vamos a presionar inicio y vamos a buscar Access. Eh, este es el logo de la aplicación. Vamos a seleccionarlo. Vamos a esperar que cargue. Inicialmente, Access nos brinda una serie de plantillas que ya vienen con sus estructuras de tablas, vistas, formularios, etcétera. En este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar la primera opción, que es base de datos en blanco. Cuando damos clic sobre la opción de base de datos en blanco, lo primero que nos pide es la ubicación de dónde la vamos a guardar y el nombre que vamos a utilizar. Por default siempre la va a guardar en documentos. Si queremos cambiar la ubicación, presionamos el folder y buscamos una ubicación dentro de nuestra computadora. Yo voy a crear una carpeta en el escritorio que se va a llamar base access. Access. La seleccionamos y acá en la opción de nombre de archivo vamos a agregar el nombre que queremos poner. En este caso vamos a llamarle video curso express, porque solo vamos a hacer un video de este material, a no ser pues que pidan más información. Vamos a dejar en la base de datos de Microsoft, en este caso 2007-2016, y vamos a presionar en aceptar. Aquí automáticamente ya nos indica la ubicación que hemos agregado y el nombre que le hemos indicado. Vamos a presionar el botón de crear. Nos abre la sección del diseño donde podemos empezar a crear nuestras tablas, nuestras vistas. Inicialmente Access nos habilita una tabla 1, que es esta que nosotros vemos acá en donde podemos empezar a cargar información, o en efecto nos la crea con un único campo que es un ID. Para modificar esta tabla en el modo de diseño, vamos a entrar aquí automáticamente, pues Access nos selecciona campos de tabla. Tenemos el menú de inicio donde podemos también presionar la opción del tipo de vista que queremos en el menú inicio. Por ejemplo, los dos tipos de vista que tenemos para las tablas son vista de diseño, que es donde creamos o diseñamos la estructura de la tabla, donde creamos los campos y sus tipos de datos, y la vista de hoja de datos, que es exactamente la que estamos viendo ahorita, que esta vista es la que me permite a mí digitar la información que voy a agregar a mi tabla. Y en la vista diseño es donde yo voy a poder modificar la estructura de la tabla como tal. Entonces, a esta misma tabla que se llama tabla 1, nos vamos al menú de inicio, seleccionamos la opción de vista de diseño y me va a pedir que le agregue un nombre. En este caso yo voy a trabajar con una tabla. Vamos a hacer una única tabla. Vamos a ponerle alumnos, por ejemplo. Alumnos. Vamos a presionar en el botón aceptar y me redirige hacia la vista de diseño. De hecho, las opciones de arriba cambian. Ahora estoy en el menú o en la barra, no sé, el toolbar o la barra de herramientas que yo necesito con las opciones para hacer el diseño de mi tabla. La primera opción ya me la predefine como un ID. Yo puedo cambiarle el nombre sin ningún problema. Puedo utilizar, por ejemplo, código alumno y me da el tipo de dato autonumérico. El tipo de dato autonumérico significa que él solito va a ir incrementando el número. Por ejemplo, ingreso un registro, sería el 1, ingreso otro registro, sería el 2 y así sucesivamente. Ok, luego podemos seguir agregando las otras columnas que va a tener mi tabla y en la segunda columna vamos a seleccionar el tipo de dato que va a tener. Y en la tercera columna, que es esta que vemos acá, que es opcional, podemos agregar algún tipo de descripción, pero esto de la descripción solamente nos sirve a nosotros, quienes estamos diseñando, para tener una idea de qué se va a almacenar en estos campos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner nombre, vamos a poner nombre del alumno, pongamos solo nombres,
Este obviamente va a ser un texto corto. Vamos a poner aquí apellidos. Este va a ser un texto corto también. Vamos a poner, si son alumnos, por ejemplo, no sé, fecha de ingreso. Aquí vamos a seleccionar el tipo de fecha y hora y vamos a agregar estatus, por ejemplo. Y este va a ser un tipo sí y no, que es un booleano, o sea, es un verdadero y un falso. De esta forma yo ya tengo mi tabla creada y si quiero ver la estructura de cómo se vería mi tabla en modo de ya ingresar la información, puedo seleccionar el modo de vista de hoja de datos, me pide que guarde los cambios que hice, le voy a decir que sí, y ya tengo aquí mi tabla creada. Entonces, el primer campo, se recuerdan que era código alumno, habíamos dicho que era un autonumérico, entonces yo no tengo por qué agregarlo. En nombre yo voy a poner, por ejemplo, Juana Albertina de Arco Gómez. La fecha de ingreso, yo puedo ingresar la fecha directamente digitada o bien puedo presionar en el calendario, en el toolkit y seleccionar una fecha pues, que yo necesite. El estatus, como el tipo de campo era sí, no, es un booleano, o sea, es un falso verdadero y yo puedo, o me lo representa como un checkbox. Luego de esto, yo voy a dejar que estatus es sí, o sea, que sí está activo. Puedo agregar otro que se llame Homero, perdón usted, Homero, Pedro, Alberto, Herrera, perdón por la mezcla de nombre. Luego en fecha de ingreso, vamos a poner que ingresó en esta fecha. Y le vamos a decir que sí. Si queremos agregar más información, supongamos que necesitamos agregar, no sé, 30 campos. Entonces, es como que un poco tedioso estar digitando aquí la información con un margen de error. Podemos hacer eh, algo en Excel. Miren, pues tampoco es como que esto sea así automatizado, pero podemos seleccionar toda la información de nuestra tabla presionando clic en esta esquina, si la logran ubicar. Damos clic, presionamos Control C, la combinación de teclas para copiar, abrimos nuestro Excel, lo pegamos acá y ya tenemos en esta parte de Excel la información que hemos ido creando. Entonces, miren, pues, primero, si vamos a manejar fechas, tenemos que agregarle formato de fecha corta. Si agregaran algún valor numérico, entonces, generalmente, si del otro lado pusieron moneda, aquí les va a agregar el tipo moneda. Entonces, ustedes tienen que venir y ponerlo de tipo número y quitarle los decimales. Esto es si ustedes utilizan algún tipo de campo de tipo moneda. En mi caso, no. Entonces, ya tengo acá la información. ¿Qué voy a hacer? Primero, lo que voy a hacer es que voy a tirar esto. Yo voy a tirar solo 20. 20, copia acá. En este caso, yo voy a tirar la fecha igual hacia abajo. 20, ya me va cambiando la fecha. Esto es verdadero. Si quisiera guardar un falso, pues pongo aquí falso, falso, falso. Y acá lo que podríamos hacer es, aquí no podemos hacer eso porque lo único que nos hace es como copiarnos el texto. Entonces, ¿qué hago yo a veces? Porque pues inventar los nombres como que no es nuestro fuerte, podríamos ponerle, por ejemplo, Wilmer, Alberto Pérez Pérez. Por ejemplo, Sonia María Gómez eh, Hernández. Entonces, ¿qué hago yo? Trato de hacer como que una mezcla. Obviamente, el, el rango de que esto se repita es bien alto, pero puedo hacer como que una mezcla similar a esta. ¿Sí? Luego, simplemente voy copiando como que los textos un poco regados. Obviamente, con unos cuantos, como yo lo hice, pues el margen de que se repita es bien alto. Entonces, podrían ustedes, por ejemplo, si lo que tienen que agregar son 50 registros, ingresen manualmente unos 10 y luego pues hacen la mezcla entre los nombres y los apellidos. Esto, obviamente, solo si lo quieren hacer. Ok, ya que tengo mi información acá, me vengo primero a mi tabla y veo que los registros que ya tengo agregados son el 1 y el 2. Entonces yo no selecciono estos, sino que solo voy a seleccionar del 3 hacia el 20, toda la columna. Lo voy a copiar con Control C y voy a presionar en este como asterisco, que es la línea donde voy a agregar el nuevo, y le voy a dar Control B. Me dice que está a punto de pegar 18 registros, confirma que desea pegar estos registros, yo le digo que sí. Entonces, ¿qué sucedió? A estos que yo le puse falso, si se dan cuenta, me los muestra deseleccionado. Obviamente yo puedo quitarle la selección a otros, si así lo deseo. Muy bien, antes de pasar a las consultas, quiero que veamos el tema de la llave primaria. Vamos a presionar en modo diseño de mi tabla y suponiendo que no tuviera llave primaria, para agregar la llave primaria, primero lo que tenemos que hacer es seleccionar o posicionarnos en el campo que necesitamos y la llave primaria, cuando no está una tabla con llave primaria, no le muestra en esta sección o en esta columna en gris ninguna referencia. ¿Cómo se agrega la llave primaria? Dando clic en la sección de clave principal
¿Y dónde se muestra esto? Esto se muestra únicamente cuando su tabla está en modo de diseño. Cuando está en modo, le voy a decir que sí voy a guardar los cambios, cuando está en modo de tabla, no aparece esta sección de la llave primaria, ¿sí? Yo tengo que entrar a modo de diseño para que me diga la llave principal. ¿Se la pongo o no se la pongo? ¿Se la pongo o no se la pongo? Esta forma ya tenemos nuestra llave primaria. Y ahora ya tenemos nuestra tabla con datos ingresados. Ahora vayamos a las consultas. Miren pues, para las consultas, entonces, para crear una consulta, vamos al menú de crear y en la sección o en el grupo de consultas tenemos dos formas de hacerlo. Crear una consulta por medio de asistentes, que ahorita no es el caso. Vamos a crear una consulta en modo de diseño. Vamos a dar clic a esta opción y nos habilita el apartado para crear la consulta. ¿Qué tenemos que hacer? Del lado derecho tenemos nuestras tablas. Si aquí tuviéramos 50 tablas, aquí me muestra 50 tablas. Para agregar la consulta o empezar a crear la consulta, le vamos a dar doble clic a la tabla alumno, perdón, para que nos la muestre acá. Si damos otra vez doble clic, me va a agregar otra tabla alumno, pero para efectos de mi consulta se va a llamar distinto. Le empieza a agregar como un correlativo. Alumno, alumno-1, alumno-2. Entonces, para quitarlas, vamos a dar clic derecho sobre la tabla, quitar tabla, clic derecho sobre la tabla y quitar tabla. Muy bien. Entonces, solo necesitamos esta tabla. Para agregar columnas a mi consulta, solo basta con darle doble clic a cada columna. En este caso, yo quisiera mostrar en mi consulta toda la información, entonces le doy clic a cada uno de mis campos. Ahora bien, quiero ver cómo se va a ver mi consulta. En esta misma sección de diseño podemos visualizar acá tres tipos de visualizaciones. La vista de hoja de datos, que es la que vamos a usar, la vista de SQL, que este es el modo en cómo se codifica la consulta, que hoy no lo vamos a ver, y en el modo en el que estamos, que es vista de diseño. En la vista de hoja de datos, lo que nos va a mostrar nuestra consulta es cómo se va a mostrar la información. Por ejemplo, yo dijera en esta consulta no quiero la fecha de ingreso, entonces regresamos a nuestro modo de diseño y vamos a quitar esta referencia. Vamos a borrarla acá y nos vamos a ver y ya no nos aparece la fecha de ingreso. Regresamos, pero yo sí la quiero, entonces seleccionamos fecha de ingreso, alumnos y listo. Ahora bien, si nosotros queremos, por ejemplo, el orden por nombre que sea ascendente, entonces en la fila de orden vamos a seleccionar ascendente sobre la columna de nombre. Bueno, veamos cómo nos quedaría esta consulta. Entonces ya nos aparece la H, la J, la S y el W. O sea, está ordenado por nombre. Regresemos al modo de diseño. Si queremos, por ejemplo, los alumnos donde el código sea mayor a 5, por ejemplo, entonces en criterios vamos a poner mayor y el número 5. Vamos a ver cómo queda, ya les expliqué en la sección de ver y vemos que solo nos muestra los mayores a 5. Aparece el 6, el 7, el 8 y del 5 hacia el 1 no se muestra. Ahora bien, si yo quiero, por ejemplo, que solo me muestre del 5 al 10, entonces yo puedo decir 5, mayor a 5 y, que sería un AND, menor a 10. Vemos la tabla y solo nos muestra el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Por qué no lo muestra desordenado del lado del código alumno? Porque yo lo estoy ordenando por nombre. Ahora quiero ordenarlo por código de alumno, entonces le quito a nombre el orden y se lo agrego a mi código de alumno como ascendente. Vemos cómo queda nuestra consulta y ya queda 6, 7, 8 y 9. De igual forma aquí podríamos ir agregando más información. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a ver qué información tengo. Por ejemplo, yo tengo aquí en apellidos tengo Gómez Hernández y yo quisiera que de estos 4 registros solo me muestre los que tengan el apellido Gómez. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí en apellido vamos a escribir, podemos escribir like si está en inglés o si no estoy mal es como y entre
apóstrofes, vamos a escribir asteriscos la palabra Gómez. Vamos a ver si no tenía tilde. Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Voy a explicar. Me muestra a Homero Pedro Gómez y a Wilmer Alberto de Arco Gómez y a Juana Albertina de Arco Gómez. Les voy a explicar. Lo que realmente yo agregué es, esto fue lo que yo agregué como filtro para que se vea mejor. El cómo es como, es como decir, quiero que filtre la columna de apellido donde esté la palabra Gómez. Y este asterisco al inicio me dice que no me importa que está escrito antes y este asterisco al final dice no me importa que está después. Por eso es que si nos vamos a nuestra consulta, el Gómez, no importa si está al principio o está al final, siempre se los va a retornar. Si regresamos acá y le voy a quitar el primer asterisco y vamos a tablas, si se dan cuenta, ahora los que tenían el Gómez de último ya no los muestra, solo el que tiene el Gómez al principio. Entonces, para guardar nuestra consulta, vamos a darle en cerrar, le vamos a decir que sí, porque me está preguntando, ¿desea guardar los cambios en el diseño de consulta? Consulta 1, le voy a decir que sí, y me va a pedir el nombre de mi consulta. Entonces yo le voy a poner alumno filtrado por nombre. Así se lo voy a poner, por nombre y código. Le doy a aceptar y a mi consulta aparece en esta sección. Entonces, esta es la forma de cómo podemos hacer consultas y hacer tablas. Espero que este contenido les sirva mucho, pero mucho, mucho. Y bueno, si tienen dudas, escriban un comentario ahí en el video y no se olviden de darle like, por favor, y suscríbanse.